Veterana de 90 años intimidada por motociclistas hasta que hace una impactante llamada telefónica. Margaret Maggie Thompson había visto mucho en sus 90 años, había servido como enfermera en la Segunda Guerra Mundial, crió una familia y sobrevivió a la mayoría de sus amigos. Todavía vivía en la misma pequeña casa en Willow Creek, el tranquilo pueblo donde había pasado la mayor parte de su vida, pero últimamente algo había perturbado su paz: un grupo de motociclistas ruidosos que se habían apoderado de su vecindario. Comenzó hace unos meses cuando una notoria pandilla de motociclistas, los Colmillos de Hierro, se mudó a un almacén abandonado a solo unas cuadras de su casa. Al principio solo eran ruidosos, acelerando sus motores a todas horas, música a todo volumen y bebiendo en las calles, pero pronto las cosas se intensificaron. Un día, cuando Maggie regresó de su viaje semanal al supermercado, se encontró con un grupo de motociclistas sentados en los escalones de su entrada, bloqueando su puerta. Oye, abuela, perdiste a uno de ellos, se burló. Disculpe, dijo firmemente agarrándola. Can, esta es mi casa, por favor muévete. Los motociclistas rieron. Un hombre corpulento con un tatuaje de serpiente en el cuello pateó una de sus plantas en macetas. Ups. Se rió entre dientes. Qué torpe soy. Maggie entrecerró los ojos, pero no respondió. Sabía que era mejor no discutir con matones. En lugar de eso, pasó por encima de la olla rota, abrió la puerta y entró, pero el acoso no se detuvo. Durante las siguientes semanas, encontró basura en el césped, su buzón destrozado y una vez alguien incluso le pinchó los neumáticos. Lo denunció a la policía, pero dudaban en involucrarse. Los Colmillos de Hierro tenían reputación de ser violentos e incluso las fuerzas del orden parecían andar con cuidado con ellos. Maggie no era de las que se echaban atrás, pero sabía que necesitaba un plan y tenía la idea correcta. La llamada telefónica que lo cambió todo esa noche. Maggie se sentó a la mesa de la cocina y cogió su viejo teléfono de disco. Marcó un número al que no había llamado en años, pero nunca lo olvidó. Después de unos cuantos timbres, una voz profunda respondió. Sí, ¿es este James? Maggie preguntó con voz firme. Hubo una pausa y luego la voz se suavizó. Tía, Maggie, ¿eres tú? James Calewa no era realmente su sobrino, pero lo conocía desde que era niño. Era hijo de uno de sus viejos compañeros de guerra y ella prácticamente había ayudado a criarlo. Ahora era el líder de un tipo diferente de pandilla, los Jones, un club de motociclistas con una reputación feroz. A diferencia de los Colmillos de Hierro, los Jones no toleraban la intimidación o los delitos menores, tenían su propio código de honor. Maggie explicó la situación y James escuchó en silencio. Cuando terminó dejó escapar un suspiro lento. Me encargaré de eso, dijo. Simplemente una visita de los Jones al día siguiente. Justo cuando los Colmillos de Hierro se estaban reuniendo fuera del almacén, un estruendoso rugido de motores llenó el aire. Una docena de motocicletas relucientes cromo y mate explosión de vuelta retumbó por la calle. Los Jones habían llegado. James, un hombre imponente con una barba espesa y penetrantes ojos azules, estacionó su motocicleta frente a la casa de Maggie. Sus hombres siguieron su ejemplo. Los Colmillos de Hierro levantaron la vista, sus expresiones arrogantes vacilaron al reconocer a los recién llegados. Los Jones no eran solo otra pandilla, eran leyendas en el mundo de los motociclistas. ¿Quién está a cargo aquí? James, gritó. El hombre tatuado de serpiente dio un paso adelante. Sé yo. ¿Qué quieres? James cruzó los brazos. Has estado molestando a alguien muy importante para mí. Asintió con la cabeza hacia la casa de Maggie que termina hoy. Los Colmillos de Hierro intercambiaron miradas nerviosas. ¿O qué? El tatuaje de serpiente se burló aunque su voz carecía de confianza. James sonrió, pero no era una sonrisa amistosa, era el tipo de sonrisa que prometía problemas. ¿No quieres descubrirlo? Los perros del infierno se acercaron, su sola presencia enviaba un mensaje claro. Los Colmillos de Hierro no estaban preparados para una pelea, especialmente no contra hombres como James y su tripulación. Después de un largo momento de tensión, el tatuaje de serpiente levantó las manos en señal de rendición. Bien, murmuró Beck, déjala en paz. James no se movió. No es lo suficientemente bueno. Te vas de esta ciudad esta noche. Los Colmillos de Hierro dudaron, pero la mirada en los ojos de James les dijo que no. Tenían elección. En una hora empacaron sus cosas y salieron rugiendo de Willow Creek para nunca devolver un gracias y una promesa. Más tarde esa noche, James llamó a la puerta de Maggie.
Cuando la abrió, lo encontró allí de pie con un ramo de flores. Pensé que te podrían gustar, dijo entregándoselas. Maggie se rió entre dientes. Siempre fuiste un encantador, James, sonrió a tu familia tía Maggie. Nadie se mete con mi familia, sonrió sintiéndose más segura que en meses mientras James y sus perros del infierno se alejaban en la noche. Maggie observaba desde su porche sabiendo que pasara lo que pasara nunca estaría sola y desde ese día nadie en Willow Creek se atrevió a molestar a Maggie Thompson. De nuevo una ciudad restaurada pero secretos descubiertos con los colmillos de hierro desaparecidos. La paz volvió a los vecinos de Willow Creek que habían tenido demasiado miedo de salir. Ahora vuelven a pasear por las calles. El restaurante local que había visto menos clientes debido a la presencia de la pandilla estaba una vez más lleno de caras conocidas. Maggie se sintió más ligera, como si se hubiera levantado un gran peso, pero algo más flotaba en el aire. Curiosidad. La palabra se había extendido rápidamente sobre la participación del perro del infierno y pronto los rumores sobre la conexión de Maggie con el notorio club de motociclistas llegaron a todos los rincones de la ciudad. ¿Oíste? La vieja señorita Thompson llamó a una pandilla para encargarse de esos matones. ¿Como una dulce anciana como ella conoce a un jefe motociclista? Incluso el alcalde, el señor Whitmore, hizo un comentario cuando se topó con ella en la tienda de comestibles. Señorita Thompson, dijo con una ceja levantada, no sé qué hilos moviste, pero seguro que me alegro de que lo hicieras. Maggie solo sonrió. Una anciana tiene sus maneras, señor Whitmore. Recuerdos de un pasado olvidado. Una tarde mientras Maggie estaba sentada en su acogedora sala de estar, se encontró mirando una vieja caja de madera en su estantería. No la había abierto en décadas. Respirando profundamente la bajó, sacudió el polvo y levantó la tapa. Dentro había letras amarillentas, fotografías en blanco y negro y algunas viejas insignias militares. En la parte inferior había una imagen que la dejó sin aliento. Una joven uniformada parada junto a un apuesto soldado rudo trazó con los dedos el rostro del hombre. «Oh, Charlie», susurró Charles. Charlie Calewa había sido el primer amor de Maggie. Se conocieron durante la guerra cuando él era paracaidista y ella enfermera de campaña. Había sido audaz, intrépido y ferozmente leal como su hijo James. Después de la guerra la vida los había llevado en direcciones diferentes. Charlie se había casado y tenía una familia mientras Maggie construía una vida propia, pero se habían mantenido en contacto incluso después de su muerte. Ella siempre se había asegurado de mirar después de sus hijos de cualquier manera que pudiera. James no solo la veía como una vieja amiga de la familia, la veía como una tía honoraria, una mentora y un recordatorio del hombre que su padre había sido. Una visita nocturna. Unos días después Maggie escuchó un estruendo familiar afuera. Salió a su porche justo cuando James estacionó su bicicleta frente a su casa. ¿No podía dormir?, preguntó con una sonrisa cómplice. James se rió entre dientes. Algo así. Se unió a ella en el porche sentado en el viejo banco de madera donde Maggie a menudo veía la puesta de sol. ¿Alguna vez piensas en el pasado?, preguntó después de un momento. Maggie suspiró. Más de lo que dejé ver. James sacó algo de su bolsillo, un pequeño relicario muy usado. Mi papá me dio esto cuando era niño, me dijo que lo mantuviera a salvo. Lo abrió revelando una pequeña foto de Charlie y Maggie tomada cuando eran jóvenes. Maggie jadeó. ¿Guardó esto todos esos años? James asintió. Habló mucho de ti, dijo que eras la persona más fuerte que jamás conoció. Las lágrimas brotaron de los ojos de Maggie, pero las parpadeó para alejarlas. Tu padre era un buen hombre y tú también lo eres. James la miró y luego asintió levemente como si aceptaba una verdad que siempre había sabido. Te debo, dijo en voz baja. Maggie le dio unas palmaditas en la mano. No la necesitas. Pero si alguna vez necesitas comida casera, mis puertas siempre están abiertas. James sonrió. Trato un legado que sigue vivo. La vida en Willow Creek siguió adelante, pero las cosas eran diferentes ahora. Maggie ya no era solo la dulce anciana de la calle, la gente sabía más. James y los perros del infierno la visitaban a menudo asegurándose de que estuviera a salvo y cuidada. Los niños locales pasaban a ayudarla con el trabajo del jardín y los vecinos le traían pasteles recién horneados y de vez en cuando el sol se ponía y las carreteras estaban tranquilas, el rugido profundo y constante de las motocicletas se podía escuchar justo afuera de su casa, una promesa silenciosa de que Maggie Thompson nunca estaría sola y nunca lo estuvo. Pasaron los años y Maggie Thompson siguió siendo un pilar de Willow Creek. El pueblo, una vez temeroso, había encontrado su fuerza nuevamente y ella también, pero el tiempo no espera a nadie y aunque el espíritu de Maggie sigue siendo fuerte, su cuerpo se cansó. Una fresca mañana de otoño se sentó en su porche envuelta en una gruesa colcha bebiendo té mientras miraba las hojas doradas bailar en el viento.
Sabía que su hora llegaría. Ella no tenía miedo, había vivido una vida de coraje, amor y resiliencia, pero había una última cosa que necesitaba hacer. Tomó el teléfono y marcó un número que se había vuelto familiar. James dijo cuando respondió: es hora. Hubo silencio en el otro extremo, luego una respiración profunda. Entiendo, dijo suavemente. Un último viaje. Esa noche el sonido de motores rugientes llenó el aire mientras los perros del infierno rodaban hacia Willow Creek. El pueblo observó con asombro como casi 50 motociclistas vestidos de cuero y cromo se alineaban en la calle frente a la casa de Maggie. James subió al porche y se arrodilló a su lado tomando su frágil mano en la suya. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Maggie. Asintió. No querría ir de otra manera. Con manos suaves James y sus hombres ayudaron a Maggie a subir a un triciclo especialmente modificado, su asiento acolchado, sus manijas al alcance de la mano. Ella los agarró con fuerza sintiendo el metal frío bajo las yemas de sus dedos. Por primera vez en años se sintió joven de nuevo cuando los motores rugieron a la vida. Maggie soltó una risa libre y salvaje que resonó por todo el pueblo, y con James liderando el camino recorrieron el sinuosos caminos de Willow Creek, pasando campos dorados y lagos tranquilos. Cabalgaron bajo la luz de la luna, el viento en el cabello plateado de Maggie. La gente del pueblo estaba afuera de sus casas observando en silenciosa reverencia cómo pasaba la procesión. Cuando regresaron, Maggie estaba sonriendo, sus ojos cerrados, su respiración suave y pacífica. Había dado su último viaje, un legado. Sigue vivo. El funeral de Maggie no se parecía a ninguno que el pueblo hubiera visto jamás. Los perros del infierno llevaron su ataúd envuelto en una vieja bandera militar y encabezaron una procesión final a través de Willow Creek. Todo el pueblo salió a presentar sus respetos. En su lápida James tenía una inscripción sencilla grabada: Maggie Thompson, 1928 a 2024, una guerrera, una sanadora, una leyenda. Y justo al lado James colocó un viejo relicario, el que tiene la imagen de Maggie y Charlie. Todos los años después, en el aniversario de su fallecimiento, los perros del infierno cabalgaron por Willow Creek en su honor, sus motores tarareando una canción del recuerdo. Maggie Thompson podría haber dejado este mundo, pero su espíritu nunca se fue realmente, porque las leyendas nunca mueren.